Estamos ya, amigos, sí, ahora sí, con el enlace que le habíamos prometido. Vamos a hablar de quizás de las fuerzas más sagradas que tiene una familia, que debe tener un Estado, que tiene una nación, que son sus ciudadanos cuando son muy niños, y protegerlos en el día a día, protegerlos en cosas tan cotidianas como lo que pasó esta semana. Van a decir ustedes, ¿qué tiene que ver el trauma de un niño que cae desde un edificio con la seguridad del niño pasajero? Bueno, una analogía que lo va a explicar. Quien mejor lo puede explicar también es el presidente del Comité de Seguridad del Niño Pasajero de la Sociedad Chilena de Pediatría, don Sergio Rendich Sillar, que está en línea. Sergio, adelante, buenas tardes. Hola Alex, muchas gracias a ti por la invitación. No ha sido fácil conectarse, creo que igual que la seguridad del niño pasajero no es un tema fácil, así que está dentro de lo habitual. Lo que comentabas sobre el accidente de Isidora, la niñita de 2 años, 7 meses que cayó de un 11º piso, que ha sido tremendamente conmovedor para nuestra sociedad el saber de esta muerte prevenible, refleja un trauma de alta energía y sin la percepción de riesgo adecuado de los cuidadores. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie, solamente respeto el tremendo dolor de la familia. Y lo que tenemos que tratar de entender es cómo evitar estas situaciones y poder vincularlo a la seguridad de los niños pasajeros, que también es un trauma de alta energía. En general, nuestra comunidad tiene mucho más percepción de riesgo con la altura, y una caída de altura genera temor, genera una amenaza, y uno tiende a proteger a los niños cuando ve esta amenaza. A diferencia en los autos, cuando los niños se transportan en los autos a 50, 60 o 70 kilómetros por hora, dependiendo de dónde vaya, ¿no es cierto? Y en una carretera puede ir a 100 kilómetros por hora, y una violenta desaceleración puede causar lesiones letales y quitarnos a los niños. Entonces, tenemos que entender que el trauma de alta energía se puede ver tanto en caídas de altura como en caídas, entre comillas, horizontales al desacelerar violentamente. Sergio, estamos atentos para que nos digas esto que hoy día, que fue una noticia en un niño en una situación de un inmueble. Nos estás dando esta analogía de este fuerte impacto, lo equivalente, digamos, a una caída de altura, también lo podemos sufrir en el día a día arriba de un vehículo, en un viaje. ¿Por qué es tan importante los accidentes de tránsito en otros países, no así en Chile? En un país desarrollado tiene alta importancia la seguridad del tránsito. Claro, lo que pasa es que cuando los países logran desarrollarse y vencer los conflictos sociales, tienen educación, salud, trabajo, previsión, seguridad, y la gente está tranquila y confía en el desconocido, o sea, una sociedad que está en paz, le tienen miedo a la muerte. Y la muerte viene por cáncer, por accidentes vasculares o infarto, o por trauma de alta energía. Y el trauma de alta energía significa el transporte en vehículos motorizados. En la medida que ellos se transportan en actividades cotidianas como ir al trabajo, colegio, universidad, supermercado, banco, etcétera, están expuestos a una violenta desaceleración. Y esa violenta desaceleración puede quitarle la vida a cualquier persona o niño que vaya a una actividad cotidiana. Y saliendo de casa, ¿no es cierto?, esta actividad sano, con un montón de proyectos y cosas por hacer, se ve enfrentado a un trauma de alta energía que le quita la vida y no vuelve nunca más a casa. Eso genera un sufrimiento inconsolable en sus familiares, un sufrimiento en la sociedad y diversos y altísimos costos. Por lo tanto, la seguridad vial es un tema importante transversalmente en estas sociedades. Puntualmente, como citábamos países desarrollados, ¿existe alguna experiencia que nosotros podamos aprender, algo que esté cuidado con datos, con cifras? ¿Cómo puede, digamos, en este caso, un tema de la percepción respecto a este riesgo? ¿Cómo podemos crecer en Chile en eso? Lo que pasa es que si uno quiere proteger a los niños,
uno tiene que revisar los datos de qué se mueren los niños en Chile. Entonces, en la medida que uno revisa los datos, puede tomar conductas preventivas. Después del año, entre el año y los 15 años, los accidentes de tránsito están entre la tercera y cuarta causa de muerte de los niños en Chile. A diferencia del cáncer, que está entre las primeras causas de muerte, que no es prevenible, pero sí pesquisable oportunamente y tratable de la mejor manera posible, los siniestros de tránsito y las lesiones no intencionales sí son prevenibles. Entonces, uno debe generar conducta y estrategia para que los niños no se nos mueran saliendo o volviendo a casa. Imagínense un niño que va al colegio, a una actividad cotidiana en su colegio, y durante el trayecto sufre un choque o colisión de otro automóvil porque está distraído. El otro automóvil no quiso chocar a nuestro niño, ¿no es cierto? O iba cansado. Y lo son una enorme transferencia de energía, como caerse de un cuarto, quinto, sexto, séptimo piso. Y esa aceleración sin medidas de mitigación nos puede quitar a nuestro niño. Entonces, diariamente, cada vez que los niños se suben a un auto, están expuestos a un trauma de alta energía, o por decirlo de otra forma, a una caída de altura. Están expuestos todos nuestros niños cada vez que suben a un auto. Y por eso es tan importante tener percepción de riesgo y no solamente conducir en forma prudente y respetar la normativa y las condiciones del tránsito, sino también usar la seguridad pasiva. ¿Qué es la seguridad pasiva? El uso del cinturón de seguridad de manera adecuada, el uso del sistema de retención infantil de manera adecuada según corresponda. Puntualmente me imagino que tendremos alguna tendencia nacional, pero más allá de las cifras, Sergio, quería ir a lo, como que dice, la vida diaria de las personas y en lenguaje coloquial. Yo veo personalmente amigos incluso que pueden, para transportar una guitarra que les cuesta, la cuidan, le ponen un pañito, abren el auto, o un jarrón de repente, o compran una distribuidora de huevos, van, compran varias bandejas de huevos y hacen un viaje tranquilo, cuidan eso y probablemente en el mismo viaje puede ir un niño sin cinturón de seguridad. En el mismo viaje que viaja el jarrón, la guitarra eléctrica o la bandeja de huevos, vamos preocupados por eso y no tenemos esta conciencia real de que efectivamente hay una vida en peligro ahí al lado. Claro, lo que pasa es que no hay percepción de riesgo. Cuando uno se sube a un auto, ¿no es cierto? Hoy día los adultos, el piloto, ya yo diría que en un altísimo porcentaje en Chile usa cinturón de seguridad y el copiloto cada vez más, ¿ya? Entonces se protegen en forma automática y sin necesariamente tener una percepción de riesgo. Pero a los niños no los protegen en forma automática porque no tienen percepción de riesgo. Si esto parte por la percepción de riesgo, si yo como padre no siento una amenaza, no voy a proteger a mis hijos. Y lo que les pasa a los padres es que no sienten la amenaza, no tienen percepción de riesgo. Los padres aman a sus hijos y los protegerían frente a todo evento, no tengo duda. Pero en este caso no tienen percepción de riesgo. Y el problema es que no van a alcanzar a protegerlos, porque los siniestros de tránsito hay 200 milisegundos de oportunidad, o sea, un pestañazo. Eso es lo que demora un siniestro de tránsito. Y en ese pestañazo los padres no van a poder proteger a sus hijos. Entonces lo que se van a encontrar muchas veces, como lo hemos visto, es que el padre, posterior al choque, usando el cinturón, activándose el airbag, queda consciente, se moviliza y se da cuenta que su hijo ya no está en el auto. Y esa escena es terrorífica. No podemos llegar a eso. Estamos escuchando y también viendo en Facebook Live de Radio Crecer FM al doctor Sergio Rendich Sillar, presidente del Comité de Seguridad de Niños Pasajeros de la Sociedad Pediátrica de Chile. Doctor Rendich, siguiendo con este tema, porque de repente un comunicador social, un periodista puede hablar un tema, leer un dato, nos puede llegar la información, la podemos tratar de hacer lo mejor posible, pero la autoridad, digamos, en este caso, su caso, la autoridad que está ligada a la actividad del cuidado de los niños, y lo quiero llevar a un terreno que no está fuera de todo cuestionario y de todo acuerdo, doctor. ¿Por qué es importante su testimonio en la percepción de riesgo? Por la vía clínica,
y esto puede ser doloroso para usted en esta pregunta, muy probable muchos colegas suyos, no se lo voy a preguntar en un caso puntual. Ustedes, la primera capa, digamos, se puede decir, ¿eh? La primera línea de combate frente a los accidentes traumatológicos, lo viven en la urgencia. Nos ha pasado con doctores que también son emblemas de otras fundaciones, los niños cuidados de la piel, la Fundación Coaniquem, probablemente ellos también han vivido los dolores de esos niños, quizás también Fundación Coaniquem han vivido las quemaduras de los niños. Lo quiero preguntar a usted, Sergio Rendich, esto de vivir, ese trauma, los niños se mueren, pero no se mueren muy lejos de quienes tienen que tener la percepción. Quiero escucharlo a usted respecto al dolor, más allá, las familias, lo que ha tocado, lo que está diciendo, pero darle un peldaño más, ir a la emoción. Lo que pasa es que yo creo que la primera pregunta, porque es bien interesante lo que tú comentas, Alex, es ¿quién protege a los niños de la muerte prevenible en una sociedad? ¿Quién los protege? Entonces, los padres, por supuesto, pero no solo los padres, los tenemos que proteger entre todos. Es colaborativo, es sinérgico. Entonces, lamentablemente, bajo mi punto de vista actual, se ha delegado mucha responsabilidad al Ministerio de Transporte y a la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito. La Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito hace lo mejor que puede con los recursos que tiene. E incluso tienen un programa que se llama Revisa tu silla, que lo hace espectacular. Está a cargo de Marcela Espinosa, quien es un técnico en seguridad de niño pasajero, que es instructor, que está certificada en Estados Unidos, que está capacitada, que tiene experiencia y que lo hace muy bien. Y este programa es capaz de revisar 400 o 500 niños al año en todo Chile. Y esas 400 o 500 familias tienen la opción de preguntarle a una persona que es experta, que tiene conocimiento en nuestra matriz, que tiene conocimiento en nuestros datos y se puede asesorar. Y hay personas que en forma privada lo hacen muy bien y hay tiendas que también lo hacen muy bien. Sin embargo, tenemos más de 3 millones de niños sobre 150.000 recién nacidos. Entonces, no hay ni una posibilidad de ser efectivo con solamente este poquito de grupos de personas que trabajan esto. Necesitamos a la red de salud nacional. Necesitamos los lugares donde nacen los niños, los hospitales. Cuando nace un recién nacido, al segundo o tercer día, se va a ir a su casa. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo se va a ir a su casa? Se puede ir en brazos de su madre caminando, pero parece ser lo menos frecuente, porque hoy día las casas no están inmediatamente al lado de los hospitales. Entonces probablemente se va a ir en un vehículo motorizado. Y ese vehículo motorizado puede ser locomoción pública o privada. Hay una encuesta CADEM que dice que del año 2022 el 70% de las familias en Chile tiene acceso a un automóvil, no como un bien suntuario, como una herramienta de trabajo y de conectividad. Entonces, muchos recién nacidos se van a ir a su casa en auto y ahí va a ser el primer viaje en un vehículo motorizado. Es ahí donde se gesta la percepción de riesgo, donde le traspasamos la importancia del transporte seguro, donde le explicamos a los padres el riesgo de un trauma de alta energía. Y en ese sentido, no estamos siendo eficientes. No estamos midiendo, no sabemos actualmente de nuestros 150.000 recién nacidos cuántos se van a la casa en un vehículo motorizado y cuántos se van en locomoción pública o privada. No lo sabemos. De los que se van en privado, no sabemos cuántos se van en brazo y cuántos se van en un sistema de retención infantil. Entonces, si no lo sabemos, es porque no lo estamos gestionando, no lo estamos midiendo. ¿Y cómo le vamos a dar a entender a los padres que este es un tema importante si el primer viaje en auto no lo gestionamos? Entonces, necesitamos que la red de salud se involucre, que el primer viaje en auto se promueva el uso de un sistema de retención infantil y se expliquen algunas consideraciones para escoger e instalarlo adecuadamente. Yo creo que ahí podríamos hacer un gran avance en la protección de nuestros niños.
que quieren realmente quieren a sus nietos, el sistema de retención infantil yo creo que debe ser como la primera medida. De los si no es de los padres, que sea el grupo cercano. ¿Cómo vamos con las cifras este año, doctor? ¿Cómo van los, lamentablemente, si hay accidentes, lesionados, fallecidos este año 2026? Sí, mira, primero quiero decir una cifra que es impactante. Desde el año 2015 al 2024 han fallecido 555 niños por siniestros de tránsito, solamente menores de 15 años y solamente las primeras 48 horas. Si uno hace una predicción a los 30 días, que es el indicador que exigen los países de la OCDE, tenemos más de 660 niños fallecidos violentamente por siniestros de tránsito. Eso significa que salieron de casa en algún minuto y no volvieron, nunca más. Entonces, esas cifras nos tienen que conmover como sociedad, nos tienen que conmover porque como los niños los protegemos entre todos, no los protege solamente la CONACET, no los protege el Ministerio de Transporte, los carabineros, los protegemos entre todos. Entonces están los colegios, está salud, ¿no es cierto? Las municipalidades, los bomberos, que lo encuentro sumamente Sí. importante, ¿no es cierto? Entre todos, ¿ya? Doctor, Y y actualmente puntualmente, llevamos ¿sí? 9 niños fallecidos hasta ahora en Sí. siniestros de tránsito, que es lo que nosotros como Sociedad Chilena de Pediatría hemos podido pesquisar. Pueden ser más. Nosotros pesquisamos los siniestros de tránsito de una forma bien artesanal, por decirlo, porque no tenemos una información oficial. Lo que hacemos es ir siguiendo a la prensa. La muerte en el niño en el tránsito genera mucha conmoción, entonces vamos siguiendo los siniestros de tránsito por la prensa y de ahí nos vamos comunicando, ¿no es cierto?, con los primeros respondedores para ir teniendo datos de dónde se trasladaron, si fallecieron en el lugar o fallecen en el hospital, cuáles fueron las lesiones y si usó o no sistema de retención infantil. ¿Ya? Sí. De los niños Bueno, que han eh, fallecido, había uno que estaba usando sistema de retención infantil y lamentablemente no se utilizó en forma adecuada. En general, cuando los autos no tienen deformación del habitáculo ni atrición, el niño en un sistema de retención infantil no debería fallecer, si es que está bien también instalado. voy a volver a la analogía de estos días, de estas mañanas tristes en Chile, que usted me acaba de multiplicar el niño que se cayó en Las Condes por otros 500 que tenemos una especie de una negligencia similar, porque en el fondo un niño que está sin la red de protección arriba en un balcón es parecido a un niño que va sin su retención de seguridad o sin su cinturón. ¿Cómo está la normativa chilena? ¿La normativa ayuda, doctor, en eso? Sí, nosotros tenemos una buena normativa. Cuando uno compara las normativas de diversos países, nuestra normativa obliga a usar el sistema de retención infantil hasta los 9 años o 1,35 m y 33 kilos, y a los menores de 12 años se tienen que trasladar en los asientos traseros. Es una buena normativa, pero tenemos que cumplirla. Hay una parte, ¿no es cierto?, que influye en la fiscalización y hay otra parte que influye en la percepción de riesgo. Como yo soy pediatra, yo creo firmemente en la percepción de riesgo y en eso es bien interesante un modelo parecido, que es la mortalidad prevenible por enfermedades infecciosas e invasivas. Si uno mira cómo vacunamos a los niños, nosotros no necesitamos fiscalización para vacunar a los niños. Lo que necesitamos es informar a los padres y tener una red de vacunatorios para que ellos lo puedan realizar en forma oportuna y expedita. Fíjese usted, un ejemplo muy interesante es sobre el virus sincicial respiratorio. Nosotros el año 2023 fallecieron 13 niños por infecciones graves por virus sincicial respiratorio y esto generó conmoción y la autoridad, ¿no es cierto?, estableció un programa y un proyecto y se invirtieron grandes recursos, 45 millones de dólares, para comprar los anticuerpos antivirus sincicial respiratorio y poder vacunar a todos los recién nacidos en Chile. Y ahí hay varias experiencias bien interesantes que uno puede sacar. Primero, fue tremendamente exitosa. El año 2024 y 2025 no tuvimos niños fallecidos por virus sincicial respiratorio, o sea, espectacular. Pero detrás de ese éxito, la autoridad, los recursos, la gestión, la planificación fue espectacular.
Y hay una cosa que es bien interesante, porque este anticuerpo nunca se había usado en Chile. Entonces, el índice de uso fue sobre 98%. Imagínense los padres con un recién nacido de 1 o 2 días que salud le plantea administrar un anticuerpo contra un virus que nunca se había usado antes en Chile. Y tenemos más de 98% de administración. ¿Qué significa eso? Significa percepción de riesgo y significa salud encima. ¿Ya? Nuestra gente, nuestra población, ¿no es cierto?, tiene confianza en nuestra red de salud. Y nuestra red de salud es transversal en todo el país. Está distribuida en todo Chile. Y tenemos un legado de las vacunas y la prevención de enfermedades infecciosas invasivas. Entonces, lo que falta es que nuestra red de salud se involucre en el trauma de alta energía cotidiano y que cada recién nacido que se vaya a ir en su primer viaje en auto, los padres sean informados, tengan percepción de riesgo e inviertan en un dispositivo. Muchas veces me han preguntado si es caro o no es caro. Mire, si usted va a un supermercado, los pañales pueden costar entre 20.000, 30.000. ¿Cuánto gasta usted en pañales en todo el año? ¿200.000, 300.000? No lo sé, pero por ahí. Un sistema de retención infantil puede costar menos de 100.000 pesos y si hay una reunión familiar y nos juntamos 10 personas del clan a recibir a nuestro nuevo integrante de nuestra familia y cada uno pone 1.000 pesos y lo compramos en 10 cuotas, vamos a poder financiar entre todos el sistema de retención infantil. No necesitamos que le compren el sistema de retención infantil, lo que necesitamos es sentir el riesgo y ponernos de acuerdo en hacerle un regalo al nuevo integrante de la familia que proteja la vida y disminuya el riesgo de discapacidad. Estamos escuchando la voz del doctor Sergio Rentzillar, presidente del Comité de Seguridad del Niño Pasajero, y también lo estás viendo por esas cámaras en el Facebook Live de Radio Crecer. Doctor, puntualmente ya veíamos que la red de salud genera confianza, o sea, la gente confía en su doctor de cabecera, incluso en la enfermera, en todo el personal. Si está esa construcción de confianza, quizás lo que faltaría es la percepción interna, y ya hacemos un llamado, nos están escuchando en este momento muchos profesionales de salud, quizás en Aconcagua. ¿Cuál sería la voluntad, cuál sería la proactividad del profesional de la salud para con esta promoción de aumentar la percepción de riesgo y recomendar los sistemas de retención infantil, etcétera, la cultura del cuidado del niño? Es interesante, mira, Alex, tengo que aclarar también que yo soy funcionario de Clínica Las Condes, represento a mi institución y mi institución siempre me ha apoyado en esta actividad, entonces no quiero dejar pasar esta oportunidad, ¿no es cierto?, para decir que soy un pediatra que trabaja en la Clínica Las Condes hace más de 16 años, ¿ya? Eh, ¿Cuál es el problema de salud con el sistema de retención infantil, si uno quiere entenderlo? Nosotros tenemos una matriz de gestión de seguridad de niños pasajeros que es inédita y compleja. ¿Qué significa eso? Que instalar adecuadamente un sistema de retención infantil en Chile es mucho más difícil que hacerlo en un país de alto ingreso. Es más fácil instalar un sistema de retención infantil en Estados Unidos, en Alemania, en Suecia, en Noruega. Entonces uno se preguntaría por qué. Porque Chile, para poder velar que los sistemas de retención infantil cumplan con los requisitos técnicos y hayan sido certificados en pruebas de impacto, exige que los sistemas de retención infantil que se vendan en Chile sean de normativa de Naciones Unidas o de normativa de Estados Unidos. Y eso tiene una ventaja, porque sabemos que el sistema de retención infantil viene de una buena normativa. ¿Qué ha sido lo complejo? Que actualmente tenemos 511 sistemas de retención infantil que se han acreditado para venta en Chile, que de ellos el 85% son de Naciones Unidas. Pero Naciones Unidas tiene dos normativas, una que se llama R4404, que está derogada en los países, ¿no es cierto?, de Naciones Unidas y sobre todo los países de alto ingreso, ¿ya? Y en Chile aún está vigente.
No significa que estos sistemas de retención infantil sean inseguros, no, son seguros si uno los usa en forma adecuada. Lo que pasa es que se complejiza la elección y la comprensión. La normativa nueva de Naciones Unidas es R129, que tiene algunas cosas distintas a la R4404. Y la normativa de Estados Unidos, FMVSS 213, también tiene algunas cosas distintas. Entonces, cuando uno quiere escoger un sistema de retención infantil dentro de 500 que están acreditados, es complejo. Dentro de 3 normativas, es complejo. Las mejores prácticas en seguridad de niños pasajeros representan a la Academia Americana de Pediatría, los sistemas de retención infantil de Estados Unidos, pero no es lineal con los sistemas de retención infantil de Naciones Unidas. Entonces, ¿qué pasa, Alex? Cuando un proveedor de salud, ya sea una enfermera, una matrona, un médico, un pediatra, un kinesiólogo, terapeuta ocupacional, quiere promover con fuerza un tema, tiene que tener conocimiento y experiencia. Como en esta matriz los proveedores de salud no tienen conocimiento ni tienen experiencia, al promoverlo no pueden responder las diversas preguntas de los padres. Y cuando uno no puede responder las diversas inquietudes que tienen los padres, uno no promueve con fuerza y credibilidad y seguridad un tema. Uno lo empieza a eludir, porque yo no voy a poder responder las cosas que me van a preguntar. Entonces voy perdiendo fuerza. ¿Y cuál es la solución a eso? Tener programas donde yo pueda derivar. Yo como pediatra no tengo conocimiento mayormente de marca, de normativa, de formas de instalación, pero tengo donde derivar oportunamente para que los padres puedan resolver sus diversas inquietudes. ¿Y cuál es el problema actualmente en Chile? Que con 3 millones de niños y 150.000 recién nacidos no tenemos dónde derivar. Si nos ponemos de acuerdo todos los pediatras para derivar, ¿no es cierto?, a los niños dentro de una semana que sean asesorados los padres, no van a tener ahora hasta un año más o un año y medio más. Entonces van a volver los padres y me van a decir, doctor, usted me dijo que este era un tema sumamente importante y no tengo quien me asesore. Entonces voy a tener que asumir otro problema yo. Entonces, mientras no tengamos dónde derivar en forma oportuna, va a ser difícil que salud se involucre. Entonces, por eso es tan importante que capacitemos, como lo hace el modelo americano. ¿Y a quién capacita, Alex, el modelo americano? ¿Contrata gente? No, capacitan funcionarios. ¿A quiénes? Funcionarios de salud, funcionarios de bomberos, funcionarios de la policía y funcionarios que trabajan en ayuda comunitaria. Entonces uno hace programas con funcionarios. Y ese es el modelo que tenemos que tratar de comprender y de gestionar, porque es un modelo escalable. Sin Requiere duda. mucho más voluntad que costos. Doctor, queremos agradecer esta entrevista que hemos puntualizado varios asuntos, pero para llegar ante el final nos gustaría escuchar cuál es su propuesta en general y cuenta usted con Radio Crecer para poder promover esto que tiene que ver con una cultura, con la educación también de sus pares, con los funcionarios de salud. Hemos detectado este diagnóstico puntual, esta capacitación, lo que se desarrollar agentes vivos de la promoción de la seguridad de los niños. ¿Cuál es su propuesta, doctor Rendich? O sea, hay distintas propuestas. Yo creo que la red de salud tiene que involucrarse y que los funcionarios de salud que trabajan en las unidades neonatales tienen que capacitarse en esto para poder visualizar el tema con los padres y hacer las recomendaciones respectivas para una correcta elección e instalación del sistema de retención infantil. Creo que los controles niños sanos, cuando uno hace un control niño sano, uno quiere que el niño siga sano. Entonces yo tengo que evitar las causas de muerte prevenibles. Entonces en el control niño sano tengo que hacer que los padres visualicen el riesgo de un trauma de alta energía cuando suben un niño a un auto. Y tengo que promover el uso adecuado y permanente de los sistemas de retención infantil. Pero también tengo que tener donde derivar. Y ahí es, por ejemplo, proyectos con carabineros, proyectos con bomberos y proyectos con funcionarios de salud para capacitarse en esto y tener programas que funcionen. Usted tiene un programa de lactancia materna en salud. Si la mamá tiene problemas con lactancia materna, le daría un programa de lactancia materna. Si tiene un retraso en desarrollo psicomotor, hay programas de desarrollo psicomotor para estimular.
hay programas de control niños sanos. Entonces, tal como tenemos esos programas, tenemos que tener programas de mortalidad prevenible por trauma de alta energía. ¿Por qué? Porque los datos así lo hacen ver. Tenemos que evitar la muerte saliendo, volviendo a casa por trauma de alta energía. Entonces, mientras no tengamos programas, va a ser difícil que se involucre salud porque no va a poder responder las diversas inquietudes de los padres. Sergio Rendich, te agradecemos puntualmente y quedamos abiertos quizás a más comunicaciones. Queramos cerrar un poco la analogía de hoy. La muerte de esa niña que cae al vacío es un trauma de alto impacto, como puede ser el trauma de alto impacto el día de mañana de algunos de nuestros 3 millones de queridos niños chilenos, 150.000 al año recién nacidos. Doctor, la última palabra va a despedirse de nuestra audiencia, el 89.9 FM, lo escuchan en toda Concagua y en www.crecerfm.cl, también online. Muchísimas gracias por la invitación a Radio Crecer, muchísimas gracias a ti, Alex, muchísimas gracias a todos por la sensibilidad por este tema, porque lo que tenemos que entender es que a nuestros niños los tenemos que proteger entre todos y no hay nada más efectivo que la colaboración. Así es, pues. Listos y también nosotros también gustosos de colaborar con este pequeño grano de arena que es comunicar y poner a entender, visibilizar estos problemas. Al doctor Rendich lo dejamos en línea. Él, menos mal que no hubo ninguna operación en camino, no hay un pabellón que lo está presionando. Le agradecemos además que tuvimos un pequeño contacto. Cosas de la radio en vivo. Salimos adelante con la entrevista y tenemos un excelente contenido para usted, doctor, y para mí, para toda Concagua, sobre todo sus colegas del área médica. Así que atención con esta percepción de riesgo y seamos todos promotores de la seguridad de los niños de Chile. Chao, chao y hasta la próxima. Chao, Alex. Chao, Radio Crecer. Muchas gracias.